El éxodo y la rebelión del pueblo. Hola, déjame que te cuente cómo fueron los días en ese desierto junto a Moisés. Fueron momentos de angustia, de muchas necesidades y mucho sufrimiento. Los días en el desierto parecían no terminar nunca. Caminábamos bajo un sol implacable, rodeados de arenas que parecían extenderse infinitamente. La promesa de una tierra fértil y abundante se sentía cada vez más lejana, y con cada paso, la desesperación aumentaba entre nosotros. Yo mismo me sentía agotado, mi fe tambaleaba, y no era el único. Mi gente, el pueblo de Israel, se cansaba de la travesía, del hambre, de la sed, y pronto nuestras voces comenzaron a alzarse, no en alabanza, sino en protesta. Moisés, nos trajiste aquí para morir, no hay agua, no hay pan, preferiríamos haber muerto en Egipto. Eran las quejas que resonaban en el aire día tras día. Parecía que habíamos olvidado las maravillas que habíamos presenciado, cómo Dios nos sacó de la esclavitud, cómo abrió el mar para nosotros. Ahora, nuestra atención se centraba solo en el dolor inmediato, en las incomodidades del presente. Moisés, nuestro líder, parecía abatido, pero mantenía su firmeza. Lo veíamos levantar sus brazos al cielo una y otra vez, orando, buscando la guía de Dios. Pero nosotros éramos tercos. Nos negábamos a entender que este viaje, aunque arduo, tenía un propósito mayor. La paciencia de Dios, que parecía infinita, estaba siendo puesta a prueba, y poco a poco, comenzábamos a sentir las consecuencias de nuestras quejas y rebeliones. Sentíamos que algo peor estaba por llegar, como si el desierto mismo fuera un presagio de castigo inminente. El castigo divino. Fue entonces cuando las serpientes aparecieron. Sin previo aviso. Serpientes venenosas comenzaron a surgir entre nosotros, deslizándose por la arena y entrando en los campamentos. El miedo nos envolvió. Sus mordeduras eran rápidas y letales, y no había escapatoria. Mi gente, la misma que había alzado la voz en queja, ahora gritaba de dolor y terror. Podíamos ver a nuestros hermanos caer uno tras otro, retorciéndose en agonía mientras el veneno recorría sus cuerpos. El caos se apoderó de nosotros. Corríamos tratando de evitar a las serpientes, pero era inútil. Las familias se encerraban en sus tiendas, pero incluso ahí las serpientes lograban entrar. Fue un juicio terrible, uno que nos dejó claro que habíamos ido demasiado lejos con nuestras palabras y actitudes. Sabíamos que era un castigo divino, que nuestras constantes quejas habían atraído la ira de Dios. El desierto, que ya era inhóspito y peligroso, ahora se había convertido en una trampa mortal. La desesperación que habíamos sentido por el hambre y la sed ahora era reemplazada por un miedo mucho más profundo. Veíamos la muerte en todas partes, y el silencio entre nosotros no era más que el eco de nuestras súplicas no escuchadas. Sentíamos que Dios nos había abandonado, pero en lo más profundo, sabíamos que éramos nosotros los que habíamos abandonado su camino. La súplica del pueblo a Moisés. Después de días de sufrimiento y pérdida, no nos quedó más opción que acudir a Moisés, aquel mismo hombre al que habíamos criticado y desafiado. Con lágrimas en los ojos y corazones arrepentidos, nos acercamos a él, pidiendo su intercesión. Hemos pecado, Moisés. Hemos hablado contra Dios y contra ti. Por favor, pide a Dios que nos libre de estas serpientes. Moisés, con la calma y sabiduría que siempre lo caracterizó, escuchó nuestras súplicas. No había rencor en su mirada, solo compasión. Sabía que nuestro arrepentimiento era sincero, y también sabía que la solución no vendría de él, sino del mismo Dios que habíamos ofendido. Con una última mirada hacia nosotros, se alejó para buscar el favor divino una vez más. Nos quedamos en un silencio expectante, observando su figura mientras se alejaba para orar. Sentíamos que nuestra única esperanza residía en las palabras que él pudiera pronunciar ante Dios. ¿Sería posible que aún pudiéramos ser perdonados después de tanta ingratitud? La incertidumbre nos carcomía, pero, al mismo tiempo, se encendía una chispa de esperanza.
Moisés era nuestro único mediador y su conexión con Dios, nuestra única salvación. La creación de la serpiente de bronce. Al cabo de un tiempo, Moisés regresó con un mensaje de esperanza, pero uno que no entendíamos del todo. Dios le había hablado, y las instrucciones eran claras: debía hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta, de modo que cualquiera que fuera mordido por una serpiente pudiera mirarla y vivir. Una serpiente de bronce. Murmuramos entre nosotros, ¿cómo podría una imagen de aquello que nos estaba matando ser la solución? Sin embargo, nadie cuestionó la orden. Ya habíamos aprendido la lección. Moisés, con manos firmes, comenzó la tarea de moldear la serpiente. Los artesanos lo ayudaron, y en cuestión de poco tiempo, la serpiente de bronce estaba lista y fue erigida en un lugar visible para todos. La idea de que una simple mirada a esta serpiente pudiera salvarnos era un desafío a nuestra lógica. Pero entendimos que no se trataba de la serpiente en sí, sino de lo que representaba, una prueba de nuestra fe y obediencia. Era Dios quien había proporcionado el camino a la salvación, y ahora nos correspondía a nosotros decidir si confiaríamos en su palabra. La salvación a través de la fe. Y así, los que habíamos sido mordidos, los que sentíamos el veneno arder en nuestras venas, miramos hacia la serpiente de bronce. Al principio, con escepticismo, pero luego con creciente fe. Y lo imposible sucedió. Al instante en que nuestros ojos se posaban en la serpiente, el dolor comenzaba a desvanecerse. El veneno, que hasta entonces había sido letal, perdía su poder, y aquellos que ya estaban al borde de la muerte empezaban a recobrar sus fuerzas. El campamento, que antes estaba sumido en el dolor y la desesperación, ahora veía un rayo de esperanza. La serpiente de bronce, que inicialmente había causado desconcierto, se convirtió en el símbolo de nuestra salvación. Aquel que miraba, vivía. No se trataba de la figura de metal, sino del acto de fe que requería. Dios había puesto la cura justo delante de nosotros, y todo lo que necesitábamos era creer en Él y obedecer su mandato. Con cada vida que era salvada, nuestra fe se fortalecía. Y aprendimos, de una vez por todas, que el camino a la vida y la sanación no está en la queja, sino en la confianza en Dios. La serpiente de bronce se mantuvo en alto durante el resto de nuestra travesía, como un recordatorio constante de lo que habíamos vivido y de la lección que jamás debíamos olvidar. Espero que mi relato te ayude en tu vida.